Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno verles otra vez o estar con ustedes otra vez. Bueno, el principio que les traigo es la Biblia como única regla de fe y práctica para el cristiano. Esto es uno de los principios que caracteriza a la Iglesia Bautista en su singularidad, en su diferenciación con otras denominaciones cristianas históricas y aún modernas. Ciertamente, la reforma del siglo XVII, entre sus principios, entre sus columnas principales, estaba solo la escritura. Martín Lutero, eh, él pidió que se le demostrase a él con las escrituras que él estaba equivocado. Y si se lo demostraban con las escrituras, él estaba dispuesto a, a, a renunciar a, a su fe o a retractarse de sus escritos. Pero si nosotros hacemos un estudio de las llamadas iglesias reformadas, como la luterana, la presbiteriana, y esta línea que salió de la reforma, algunas prácticas que ellos hacen no está según solo la escritura. Eh, por eso los bautistas toman ese principio, pero lo definen de una manera más específica, que es la única regla de fe, práctica y conducta del cristiano. Recuerden ustedes de que los principios bautistas es el resultado de algo que ya estaba sucediendo, que marcaba el deterioro de la iglesia cristiana. En, en los tiempos antes de la reforma ya existían otras autoridades para la iglesia, como la tradición. Se había determinado de que lo que la iglesia había practicado o tenido por práctica durante los siglos era tan autoritativo como lo dicho por la misma escritura. Entre otras autoridades, obviamente estaban las resoluciones de los concilios, las bulas papales, eh, toda esta formación de santos, vírgenes, que sus palabras se convirtieron también en autoridad para la iglesia. Los bautistas se desligaron de eso y no aceptan históricamente ninguna otra autoridad de práctica, eh, tanto eclesiológica como personal, no aceptan ninguna otra autoridad y declaran que su única autoridad es las escrituras. Nosotros podemos ver en estos tiempos modernos de que en algunas iglesias evangélicas no solamente la Biblia es autoridad, sino también es autoridad para ellos los sueños, los que ellos le llaman visiones, revelaciones, eh, esa luz interna. Algunos ponen como autoridad aún su propia conciencia. Hay cristianos que se guían es por su conciencia, como si ignoraran las escrituras. La palabra del Señor dice que la persona que va a ser juzgada por su conciencia es aquella que no conoce las escrituras. Porque la conciencia, que es algo natural en el hombre, lo acusa o lo defiende, como dijo el apóstol. Pero no así la persona que conoce las Sagradas Escrituras. No puede apelar a su conciencia como una autoridad que rige sus actos. Porque la Sagrada Escritura está por encima de la conciencia. Porque esa conciencia puede estar viciada por la misma religión que practica, la cultura, los sentimientos, las emociones,
las taras hereditarias. Entonces, la conciencia no es autoridad tampoco para el pueblo bautista. Entonces, eh, en esta nueva era que estamos viviendo, no solamente se levantan los que buscan autoridad en sueños y revelaciones, sino buscan autoridad en nuevos profetas, en apóstoles, en iluminados. Por ejemplo, los falsos testigos de Jehová, ellos tienen como autoridad eh, la casa Watchtower, ¿verdad? Eh, la fuente de lo que ellos ven como el Espíritu Santo, que es el cuerpo gobernante. Y lo que digan ellos es palabra santa y hay que obedecer. Si vamos a los adventistas, ellos tienen como autoridad a los escritos de Helen Harbour White. Si vamos a los mormones, a José Smith y todos sus escritos. Y así cada religión de estas catalogadas por nosotros como sectas, porque tienen un iluminado y tienen literatura paralela a la Biblia, ellos se han convertido en autoridad para el cristiano. Hay iglesias más modernas, más sencillas, que aunque son neotestamentarias y parecen evangélicas, ellos ponen como autoridad al pastor. Autoridad en el sentido de regir sus vidas, de regir su conducta. Y ellos someten su vida a la voz del pastor, convirtiéndose el pastor en una autoridad paralela a las Sagradas Escrituras. Eh, entonces, debido a todas estas cosas, es indispensable que tengamos un principio donde nosotros podamos decir, por este principio se rige mi conducta y mi vida. ¿Por cuál principio? Por la autoridad solo de las escrituras. Solamente las escrituras. Es nuestra autoridad indiscutible. Ahora, no falta quien diga también que hay que definir que por qué solo la Biblia es autoridad. Y hay muchas personas que cuestionan el origen de las Sagradas Escrituras, la forma como se formó el canon, el tiempo en que tardó en aceptar la iglesia el canon. Y la misma Iglesia Católica dice que la formación del canon es gracias a la autoridad de la iglesia, poniendo la iglesia por encima de los mismos escritos que ellos reconocieron, que fueron los libros que usaba la iglesia primitiva y otras normas que exigía el canon. Lo cierto es que la Biblia como única regla de fe práctica es el indicativo de que no nos vamos a desviar. Aunque muchos pongan en duda su origen y acusen de que tienen errores doctrinales o errores de precisión o errores históricos, el hecho de que la Biblia haya subsistido durante más de 1600 años, ¿verdad? Ah, la tenemos ahorita en el año 2000, que ha sobrevivido, ha transformado, ha sido de influencia a toda la humanidad. Es un indicativo que es un libro especial, un libro que es transformador del individuo. Ella misma, en sus evidencias internas, ella misma se declara como palabra inspirada por Dios. Aunque la escribieron hombres como tú y como yo, personas como nosotros. La inspiración fue divina, ya que sus escritores, aunque muchos de ellos no se conocieron y vivían en lugares muy distantes, con necesidades diferentes, con situaciones diferentes, todos estos escritores concordaron
en el mismo hilo de la narrativa, con el mismo desarrollo. Esta es una de las grandes evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios y, y la aceptamos y aceptamos su utilidad sobre eso. Bueno, hermano, eh, concluyendo puedo decir que si el bautista acepta la Biblia, cree que la Biblia es la única regla de fe y práctica, entonces desecha los sueños, desecha las profecías, o profecías modernas, estas profecías locas que están saliendo, desecha autoridades humanas, autoridades institucionales, eh, voces, luces, ángeles que se les aparezcan. Entonces el bautista rechaza todo eso como autoridad en su vida. En su vida en relación con Dios, por supuesto. Eh, si tú eres bautista y estás confiando en que Dios te va a hablar a través de un sueño, entonces la Biblia no es tu única regla de fe y práctica. Si tú estás confiando en que además de la Biblia existe otra cosa, entonces no es la escritura la que está gobernando tu vida. Por eso es que debemos definir cuál es la regla de fe y práctica y conducta de nuestras vidas. Para nosotros bautistas, solo las sagradas escrituras, nada más. Dios me lo bendiga y me lo guarde.